entonces sí se consideran que son obligatorias, aunque pues hay polémica. Si ustedes buscan en internet dicen, no, pero es que no son obligatorias porque no son ley, solamente una ley es obligatoria. Pues insisto, no necesariamente, porque hay leyes que no son ley. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a leyes físicas, a leyes químicas, a leyes biológicas, y no están en una ley. No hay una ley, no sé, hablo de una ley jurídica de la termodinámica, por ejemplo, o no sé, de la mecánica cuántica. No hay una ley. Uno podría decir entonces, bueno, entonces la mecánica cuántica no tengo por qué seguir esas leyes, que una persona las hizo. Él hizo sus experimentos, llegó a sus conclusiones, pero no por eso yo voy a hacerle caso. Bueno, sería un absurdo, ¿no lo creen? No todo necesariamente tiene que estar en una ley jurídica para que la gente o la población o los usuarios, hablando de términos contables, las acepte. Bueno, es algo así lo que pasa en la contabilidad. Así como aceptamos leyes biológicas, la ley de la evolución, la ley de la termodinámica, etcétera, pues también tenemos que aceptar estas leyes o normas contables con esa misma intención. Ok, déjame volver a reajustar la pantalla. Veamos, este zoom está bien, un poquito más. 87 le voy a poner. Y ahí está, creo que ya se ve bien. Empecemos ahora con el tercer tema. Ya vimos el proceso contable, ya vimos las NIPs o estructura de manera clara, muy general, de manera enunciativa y no de manera detallada. Vamos a los postulados contables, que estos son los que nos van a quitar un poco, o los que nos van a requerir, no quitar, lo que nos va a requerir un poco más de tiempo. Y bueno, no quiero alargar mucho la clase porque ya son las 10:21, así que voy a tratar de apurarme. Postulados básicos, ¿qué son? Esto encontramos su definición y características en la NIF A1 y en la NIF en específico en la NIF A2. En la A1 nos dice que estos postulados básicos dice que son fundamentos que configuran el sistema de información contable y rigen el ambiente bajo el cual debe de operar ese sistema. Dice que tienen influencia en todas las fases del sistema, desde que se identifican las transacciones, desde que se analizan, se interpretan, se registran en el sistema, se procesan cuando se van resumiendo y finalmente en el reconocimiento contable de todas esas transformaciones y transacciones que la empresa realiza. La empresa, si compra, si vende, si dona, si despide, si contrata, tiene un efecto económico. Entonces, configuran ese sistema para ese registro, tanto para la identificación de las transacciones, como para su registro, como para su procesamiento. Eso nos está diciendo esta NIF A1. La NIF A2, que es más específica sobre este tema, de hecho así se titula. La NIF A2 se titula Postulados Básicos, y es congruente con esa NIF A1. De hecho, vean que nos dice básicamente lo mismo. Los postulados básicos son fundamentos que otra vez dice que rigen el ambiente en que opera el sistema contable. Surgen como generalizaciones o abstracciones del entorno económico en el que se desenvuelve el sistema. Derivan de la experiencia, de las formas de pensamiento y de las políticas o criterios impuestos por la práctica. Como todo, pues parten como de valores culturales. Surgen de ahí. Es como a mí me gusta mucho asimilarlos a la cuestión religiosa. Si tratan de meterme mucho en ello, ni en política, porque no es bueno, ya he tenido mis experiencias, no es bueno. Tenga uno o no razón, no hay que meterse en eso. Dice que no es bueno hablar de política, ni de religión, ni de fútbol. Pero a veces es más fácil de comprender. Por ejemplo, con los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos configuran el sistema de creencias en la religión católica o en otro tipo de religión. Rigen ese ambiente de cómo se entiende a la religión en general. Los postulados es algo parecido. Es algo parecido. De nuestras normas contables nos dan los elementos generales o esenciales. Vean aquí, por ejemplo, haciendo un resumen, esta gráfica la tomé y la edité un poquito del recurso digital recomendado para la actividad. Vemos, es como un resumen esta grafiquita. Dice que surgen de generalizaciones, de abstracciones y del entorno económico. Y esto también se toma en cuenta la experiencia, las formas de pensamiento, es decir, los valores, las políticas o criterios de las prácticas de los negocios, porque esto puede variar de país en país o de región geográfica en el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos ciertas prácticas de negocios que probablemente en Singapur no se lleven o se lleven de manera diferente, con ciertas características. O a lo mejor en Arabia o en un país como Irán o Siria, probablemente tampoco sean iguales a las nuestras. Pueden ser parecidas o incluso en algunos casos pueden ser hasta opuestas. Lo que para nosotros es bueno, para ellos es malo.
Puede ser, ya en un caso extremo. En fin, por eso nuestros postulados son en base a nuestra experiencia, a nuestras formas de pensamiento. También nos dice que están en congruencia con los objetivos de la información financiera y sus características cualitativas, NIF A1. Toman en cuenta las características de la información financiera. Todo ello conforma nuestros postulados básicos. Los postulados básicos ya decía que son 9. En el gobierno son 11, en iniciativa privada son 9. Aquí los vemos: sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, periodo contable, asociación de costos con ingresos, costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Todo esto Todo eso se ve reflejado en el sistema de información financiera: cómo se registra, cómo se capta, cómo se analiza, cómo se procesa, todas las transacciones y eventos económicos que la empresa debe de registrar en el sistema. Así que bueno, ahí está un pequeño resumen de lo que tratan los postulados. Ahora sí, vayamos de manera rápida a explicar estos postulados. Digo de manera rápida porque son muchos y por el tiempo, que también no quiero tomarme demasiado. Ya llevamos casi una hora y media. Así que empiezo. Sustancia económica. ¿De qué habla esto en general? Voy a tratar de resumirlo lo más práctico posible. Sustancia económica nos dice: mira, tú cuando registres en tu sistema contable, debes de dar prioridad a la realidad económica y no a su forma jurídica. En la mayoría de los casos, la realidad económica va a ser igual a la forma jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imaginen que a mí, yo estoy en el área contable de X empresa y me dan ciertos documentos para hacer los registros contables. Me dan contratos, me dan facturas y en específico me dan unos contratos de honorarios. Me dan contratos de honorarios por personal que acaban de contratar por ese concepto de honorarios y me dicen: regístralo como honorarios, es un honorario. Así que si yo no sé mucho del tema, porque yo nada más tengo los documentos, tengo los estados de cuenta bancarios donde se les paga a estas personas, tengo, digamos, que las formas, pero no sé el fondo. No sé, es muy probable que yo no sepa realmente si esas personas realmente están por honorarios o qué tal que no lo están. Pero imaginen que yo me enterara, porque las personas que están por honorarios, que yo estoy haciendo el registro contable, me doy cuenta que son mis vecinos. Ahí en mi trabajo, 2 cubículos a la izquierda, ahí están ellos. Me doy cuenta que no están por honorarios. Realmente son trabajadores, porque checan tarjeta, tienen horario de entrada, tienen horario de salida, tienen un jefe, les dan sus herramientas de trabajo, su computadora, su silla, su cubículo. Ellos no pagan nada por eso, reciben instrucciones de su jefe, son empleados, no son honorarios. Se está simulando. La forma jurídica está simulando que son honorarios, pero en realidad son salarios. Si yo conozco esto, el postulado de sustancia económica me dice: no puedes registrarlo como su forma jurídica, porque no es la realidad. Esa es una simulación. Para cuestiones de pagar menos impuestos, o yo qué sé, ¿para qué quieren hacer eso? Seguramente es para eso, claro, para tener menos obligaciones, tanto laborales como impositivas. Entonces, pues crean esa simulación. Y a mí como contador me dicen: tú regístralo como tal, ¿eh? Tú no preguntes, tú calladito y tú haz lo que se te dice. Así básicamente sucede. Pero si yo soy muy ético, yo tendría que decir: mira, no puedo. Yo tengo que registrarlo por salarios. No puedo registrarlo por honorarios. Así que pues yo contablemente hago el registro como una nómina laboral. Obviamente me van a correr si yo hago eso, bueno, o casi es seguro. Me ha pasado, en la práctica he tenido ciertas experiencias así, y créanme, se mete uno en muchos problemas si tratas de hacer las cosas bien. Básicamente dicen: bueno, ¿a ti qué te importa? Tú eres contador, tú registra y olvídate lo demás. Pero tenemos código de conducta, tenemos nuestro código de ética, tenemos nuestras normas contables. Aquí lo vemos claramente, nos dice: registra como es, no como dice su forma jurídica, porque muchas veces es igual. O sea, la forma jurídica es lo que en la realidad sucede, pero en otras ocasiones no. Por lo tanto, es lo que nos dice. Y básicamente, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo: una entidad económica vende un activo a un tercero y la documentación de la operación indica que la propiedad ha sido transferida, o sea, una factura o una compra-venta. Sin embargo, puede existir acuerdos entre las partes, entre el comprador y el vendedor, para continuar disfrutando de los beneficios económicos del activo. En tales circunstancias, el hecho de presentar la documentación sobre la existencia de la venta dice la venta, solo es un enfoque jurídico y no representa adecuadamente la transacción efectuada. Es decir, se simuló una venta,
pero en realidad ese bien que se simuló vender, en realidad nunca se vendió. La persona que dijo venderlo lo sigue ocupando, pero se simuló, se hizo la factura, se hizo el pago, igual se firma un requerimiento, un recibo de que recibí el activo, lo que sea, pero todo fue una simulación, realmente nunca se dio. Yo me piden que lo registre como una venta. Y yo, contador, pues si no me entero de la circunstancia, es difícil que nos enteremos de la realidad, pero si nos enteramos, tenemos la obligación de registrarlo como la realidad económica y no por su forma jurídica, no por el contrato, por la factura, por el estado de cuenta. Eso comprueba la forma, pero no el fondo. Así que eso es muy importante, este principio, este postulado de sustancia económica. Entidad, ya lo mencionábamos también. Normalmente cuando hablamos de los registros contables nos referimos a las empresas. Ah, la empresa debe cargar acá, la empresa debe de abonar allá, pero en realidad ya hemos visto que no. Cuando vemos que la contabilidad, cuando hablamos de contabilidad, la debe de llevar no solamente las empresas, claro que sí la llevan, sino cualquier entidad que tenga efectos económicos. Ya comentaba, puede ser una iglesia, un partido político, puede ser una institución pública de gobierno, puede ser una empresa con fines de lucro, por supuesto, o una persona física. Yo como persona física, si me dedico a prestar, yo no trabajo. Imagine que yo me hice de algunos ahorros durante mi vida laboral y de repente aquí mis vecinos me conocen por prestamista. De repente alguien me toca la puerta, oiga vecino, no tendrá 500 pesos que me preste, que fíjese que ando apurado. Y al principio yo lo hice de buena voluntad, pero después vi que era negocio. Y entonces me empecé a organizar y hasta ya empecé a solicitar pagarés para que me firmen pagarés, les cobro intereses normales, moratorios, ya me volví ambicioso, pues veo que es un buen negocio y me va muy bien. ¿Debo llevar contabilidad? La respuesta es sí, porque tengo transacciones, en este caso son préstamos, que me están generando un beneficio económico, que tienen efectos económicos. Ya sé que me genera un beneficio porque a veces puedo ganar o a veces también puedo perder. Puede tener una mala racha, que algún cliente se me vaya y no me pague, pues eso es una pérdida para mí. Bueno, en algunos casos, pues sí puedo perder. Así que tengo efectos económicos. Mis actividades generan efectos económicos. Así que puedo ser una persona física, una persona moral, ya sea lucrativa o no lucrativa, pública o privada. Soy una entidad económica y por ello estoy obligado a llevar contabilidad. Aquí es lo que nos dice. Dice que es una unidad identificable. Tiene que tener un nombre, una denominación, algo que le identifique y diferencie de otras. Yo como persona, pues soy una persona que soy mexicano, tengo mi nacionalidad, tengo mi nombre, tengo mi patrimonio, y aunque me puedo parecer a otras personas, tanto físicamente como en el nombre, incluso puede ser que una persona se llame igualito a mí, Eric Gabriel de Quirós, es probable, a veces pasa, pero de todos modos nos podemos identificar. No nacimos el mismo día, tampoco nacimos a la misma hora, no tenemos los mismos padres, no tenemos la misma edad, a lo mejor, bueno, seguro, no vivimos en el mismo domicilio, hay características que nos diferencian. Aunque podamos, imaginen que fuera algo muy raro, que fuera alguien muy parecido a mí, de mi estatura, de mi forma, de mi fisonomía, y además que se llamara igualito a mí. Sería casi eso imposible, pero bueno, quién sabe, tal vez por ahí haya algo así. Bueno, de todos modos nos identificamos. Esta, además de ser una unidad identificable, que decíamos que puede ser una persona física, moral, etcétera, está constituida por combinaciones de recursos. Decíamos que las actividades que realiza las hace, etcétera, las hace combinando sus recursos. Tiene unas personas que los llevan a cabo, recursos humanos, recursos materiales, computadoras, sillas, mesas, financieros. Nos referimos a que tiene dinero. De algún lado tiene que obtener dinero, ya sea que pida prestado o ya sea que ese dinero lo genere por la venta de sus productos, tiene que tener recursos financieros y también recursos tecnológicos. Aquí no viene, pero lo veíamos en el esquema anterior, que también incluso recursos tecnológicos. Y estos deben de ser administrados por un centro de control. Debe de haber alguien que tome las decisiones. Si yo soy persona física y yo llevo mi propio negocio, pues yo soy el único que si yo lo trabajo y yo llevo el negocio, pues yo tomo las decisiones. Ahí está mi centro de mando o mi centro de control. En una empresa, pues es la administración o el gobierno corporativo, bueno, ya cada entidad le llama como quiere. Estuve en una empresa que llamaban la presidencia, al mando supremo, bueno, pues ya, cada quien le llama como quiere, la gerencia, dirección general, la presidencia, la administración, el consejo de administración, en fin.
lleva un centro de control que toma las decisiones encaminadas a cumplir sus fines. ¿Cuáles son sus fines? Bueno, cada entidad tiene sus propios fines. Una entidad con propósitos no lucrativos, su finalidad a lo mejor es atender a los niños con cáncer, darles servicios de medicina, servicios de, yo qué sé, de cirugía, de lo que necesiten. Bueno, ese es su fin, no es lucrar. Hay otras empresas que su fin sí es lucrar, que su fin es volverse rico, como Bill Gates o como Carlos Slim, que quiere ser dueño de la mitad de México y de la mitad del mundo. Bueno, eso es su fin. Ese es su fin, por medio pues de la venta de esto, de la venta de aquello, en fin. Así que bueno, esas decisiones le van a llevar a concluir o a conseguir sus objetivos. La personalidad, dice, de la entidad económica es independiente de sus accionistas. Cuando hablamos de personas morales, en personas físicas no, porque somos una sola persona, no nos componemos de varias personas al mismo tiempo, pero en personas morales sí, ya seas gobierno, lucrativa o no, estás compuestas de varias personas y la entidad es distinta a la de sus socios, a la de sus propietarios o patrocinadores. No son lo mismo. Cada propietario, patrocinador o accionista tiene su propia personalidad. Juanito tiene su propio nombre, domicilio, patrimonio, etcétera, y la persona moral de la que forman parte, como accionistas, pues esta tiene su propia personalidad. Se llama Cemex, tiene su domicilio, tiene su patrimonio, es como una persona viva, aunque no exista en la vida real, jurídicamente se considera como persona. Por eso se le llaman personas morales, porque se asimilan como una persona, como nosotros, como personas físicas, aunque es una ficción. En la vida real no existen, en la vida jurídica sí existen. Así que es una unidad identificable porque tiene un conjunto de recursos disponibles, ya decíamos, humanos, financieros, etcétera, tiene una estructura administrativa y también de operación propias y encaminan esa estructura a cumplir con sus fines. También dice que se asocia con un conjunto de centros de control. Para cumplir con esos fines hay un área que va a tomar decisiones para el logro de esos fines específicos que ya comentábamos. Es una entidad económica. La entidad económica no necesariamente es igual a entidad jurídica, porque para efectos jurídicos, por ejemplo, una persona física tiene sus propias características. No es independiente la de sus socios porque una persona física no tiene socios propiamente. Una persona física no se compone de otras personas físicas. Sin embargo, para efectos contables, se le considera así como una entidad económica. Para efectos jurídicos, no. Jurídicos probablemente sí la consideran, claro, el Código Civil te considera como una persona física, ahí vienen las características de una persona física, pero no te considera como un ente. Un ente es como una persona moral. Para efectos contables, sí. Dice, mira, aunque seas persona física, tienes un centro de mando. Utilizas recursos, una combinación de recursos para cumplir con tus objetivos y ese centro de mando toma decisiones, porque tú puedes apoyarte de otras personas físicas, aunque no constituyan una persona moral, de todos modos se considera como una entidad económica. Y para efectos jurídicos no. Dice, no, mira, hay personas morales y personas físicas, no son lo mismo. No puedes hablar de lo mismo. Por lo tanto, bueno, en lo contable sí se da este caso, en lo jurídico, pues muchas veces te dicen no, no se puede, aunque también hay excepciones en lo jurídico. En cuestión fiscal, por ejemplo, al contrato de asociación en participación, que no es una persona moral, es un contrato mercantil entre dos o más personas físicas que nunca constituyen una persona moral, es como un contrato de compraventa, como un contrato de donación. Cuando tú realizas un contrato de compraventa, no estás constituyendo como una persona moral, ni tampoco con un contrato de donación. Pues el contrato de asociación en participación es así, no constituyes una persona moral. Sin embargo, la ley de impuesto de la renta dice, para efectos de esta ley, quien firme ese contrato se considera como una persona moral. Entonces, les digo que hay sus excepciones. Pero bueno, asimismo nos dice las actividades económicas de la entidad que son combinadas, combinan sus recursos materiales, financieros y demás, determinan el valor económico de la organización, independientemente del valor individual de dichos elementos. Así que esos recursos van a determinar cuánto vale tu organización, que es independiente al valor de los recursos materiales, al valor de los recursos financieros, sino que se toma como un todo en general. Al conjunto, hablando de ese todo, al conjunto integrado de esos recursos puede estar conformado por activos tangibles. Tangibles son aquellos que se pueden tocar, medir o pesar. Por ejemplo, carros, edificios, mesas, teclados, son tangibles, pero también está conformado por intangibles.
aquellos que no se pueden tocar, medir o pesar, como marcas, patentes, derechos de autor, etcétera, o el capital de trabajo, o el capital intelectual, o la fuerza de trabajo, el conocimiento del negocio, la experiencia, el crédito mercantil, ahí también cuenta, los contratos que aseguran la obtención de recursos, y tengo contratos exclusivos, de exclusividad con Liverpool, tengo contratos de exclusividad con el gobierno de Tamaulipas, estoy inventando, claro, y que nadie más los tiene más que yo, pues eso me da un recurso valioso, es un recurso valiosísimo. O igual, si tengo un empleado que es muy inteligente y que me ha ayudado a hacer nuevas prácticas de negocios en mi empresa que a mí nunca se me hubieran ocurrido, pues ese para mí es un activo, es un recurso valiosísimo. Ese empleado no lo voy a dejar ir por nada, voy a estar como novio celoso, lo voy a estar checando para que no se vaya con nadie, lo voy a tratar bien, le voy a pagar bien, porque si se va, puede darme, incluso puede irme hasta la quiebra, probablemente, ya en un caso extremo. Bueno, en fin, eso puede ser, incluso la generación de beneficios económicos, los procesos gerenciales, los procesos estratégicos, los procesos operacionales, la administración de los recursos, entre otros. Así que todo eso conforma el todo, el conjunto integrado de recursos que le dan ese valor económico a la organización. Podemos ser empresas que nos dedicamos a lo mismo. Por ejemplo, un contador como yo, que en la práctica, pues te relacionas con muchos contadores como tú, porque hacemos lo mismo. En los despachos, por ejemplo, donde he trabajado, pues en ocasiones, pues había hasta cierta competencia entre colegas. Pues unos decían, pues yo conozco más que tú, o yo lo hago más rápido que tú, o yo lo hago mejor que tú. Y luego, sin querer o con querer, a veces con intención o a veces sin ella, pero había competencia entre nosotros. Y bueno, pues ahí está. ¿Cuál es el valor? ¿Quién es el mejor? Si realmente hacemos una competencia, pues tiene que ver con muchos aspectos, como dice aquí, el capital intelectual, si este compañero tiene carro y tiene más dinero que yo, pues él llega menos estresado a su casa, tiene más tiempo, sea una mejor vida, yo tengo que ir por el metro apretado, sudado, llego con mis papeles arrugados, que apachurrados, pues tengo ciertas desventajas, pero a lo mejor yo tengo otras ventajas. Yo, como he pasado cuestiones más difíciles, soy más resistente. Aquel con la presión se viene abajo y yo aguanto más presión porque así desde niño me eduqué. En fin, eso son todos los recursos que una entidad puede tener. La capacitación, la inteligencia, la creatividad, la asociación. Si yo a lo mejor soy muy bueno en mi área, pero no soy muy sociable, y el otro sí es muy sociable, cualquier duda que tiene, pues tiene como muchos amigos y luego, pues hay quien lo asesore. Y yo no, yo me quedo así como, pues a ver cómo le hago para resolverlo. En fin, todo eso es muy interesante, yo digo. Pero bueno, ahí está. El centro de control. Hay un único centro de control. El mando superior. Claro que en una empresa siempre va a haber se deslindan responsabilidades. Sería ilógico que solamente estuvieran concentradas en una persona. Eso sería imposible. O bueno, sí se podría dar, pero sería pues un autoritarismo, algo así. En fin, pero sí hay un único centro de control. Finalmente, quien autoriza todo o quien no lo autoriza. Que se deslinda la responsabilidad, insisto, claro. Pero es una característica del ente económico. Así que esto representa el poder de un órgano tomador de decisiones, el mando superior, la pirámide, para gobernar las políticas de operación financieras. La entidad económica puede ser un sujeto jurídicamente independiente o puede ser un conjunto de ellos, los grupos organizacionales. Puede ser una sola empresa, o pueden ser varias empresas que están interrelacionadas, como decíamos, como la matriz y subsidiarias. Una matriz ha comprado acciones de varias empresas y forman un grupo empresarial. Este grupo empresarial también tiene centros de decisión, varios, pues en cada empresa hay centros de decisión, pero hay un mando. La matriz, ahí está el único centro de control, donde se toman las principales decisiones. Así que aunque fueras un grupo de empresas y tuvieras varios centros de mando, hay uno, el central, el único, y ese pues también lo tiene. Cumplimiento de fines específicos. Bueno, de acuerdo a esto, en atención a su finalidad, se clasifican las empresas en dos tipos, o las entidades, perdón, en lucrativas, que tanto hemos comentado, y en las que no tienen propósitos lucrativos, que también hemos comentado. Por ejemplo, las lucrativas, pues su objetivo es resarcir o retribuir a sus inversionistas. Si yo invierto en Cemex, o en Comex, o en Coca-Cola, o en Bancomer, o cualquier empresa lucrativa, yo no invierto por caridad o por filantropía, no lo hago por eso. Lo hago porque quiero duplicar mi dinero. Me han dicho que esa empresa le está yendo muy bien, y pues yo quiero invertir 100 pesos para recibir 200, o 500, o 1000.
Bueno, estoy exagerando, claro, pero quiero una retribución. Esto es una empresa lucrativa. Una empresa con puestos no lucrativos, pues no se busca eso. Si yo voy a aportar, voy a ser un patrocinador del gobierno, porque creo mucho en el gobierno actual, digo, no, sabes que yo hasta te coopero. A ver, para esto, para aquello, para que privatices esto, digo, para que estatices esto, para que... Yo estoy con este proyecto al 100, yo creo ciegamente, soy un fanático del proyecto. Bueno, pues yo puedo aportar, puedo ser un patrocinador y no espero nada a cambio, nada. No espero que me regresen el dinero, nada. Es una aportación una aportación personal, por convicción. Lo mismo puedo hacer con Cruz Roja, por ejemplo, o con Teletón, o con, no sé, con Alcohólicos Anónimos, o con una iglesia, si yo soy muy fiel a mi religión, yo digo, hoy por mí, mañana por ti, ahorita la iglesia necesita de apoyo, yo voy y si tengo, pues dono, doy un poco más de limosna o de diezmo, como se llame, en fin, es una entidad que no tiene un propósito lucrativo. Fue creada para beneficio social. No busca resarcir económicamente las contribuciones recibidas por sus patrocinadores. Personalidad de la entidad económica. Decíamos que en persona física se asume como una entidad de negocios, como si fuera una persona moral, con recursos, con mando, con esas características que hemos dicho para la toma de decisiones, cumplir objetivos, independientemente de su propietario. Oye, pero ¿cómo puedo separar? Se supone que una característica de la entidad económica es que debe de estar separado la personalidad de del ente con con las operaciones económicas que se hacen. Como en una persona moral, la persona moral es independiente de la de sus socios. La persona moral tiene su propio capital y los socios tienen su propio capital, su propio patrimonio. ¿En una persona física se puede dar eso? En términos jurídicos les decía no, pero en términos contables sí. Oye, entonces yo cómo me puedo separar? No puedo ser dos personas físicas para separarme. No, de manera literal no se puede, pero de manera contable sí se puede. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. De hecho, vean, nos dice, como una entidad de negocios independiente de su propietario con personalidad, capital propios, por lo que solo debe incluirse información financiera de activos. Bueno, ahorita lo vamos con un ejemplo. En la persona moral está muy claro. Tiene personalidad y capital contable o patrimonio contable propios, independiente de la de sus accionistas. Aquí no hay ningún problema. Sus accionistas tienen su propio capital, patrimonio, nombre, domicilio, etcétera. No hay problema. Por otra razón, deben presentar información financiera en la que solo deben incluirse los activos pasivos y capital contable de la entidad, no de la de los socios. Sus socios, pues tienen su propio capital, su propia contabilidad, y la empresa tiene la propia. El problema es con la persona física. Bueno, damos un ejemplo. En realidad, contablemente sí se puede. Una persona física establece un negocio con parte de su patrimonio. Entonces, este señor José María Osorio, este lo tomé del recurso digital de la... Tiene un patrimonio integrado de esta manera. Es lo que tiene el señor. Es todo lo que tiene. Tiene dinero en caja y en bancos por 25,000 pesos. Tiene inversiones en valores negociables, que ha invertido en bonos, que ha invertido en CETES, en fin, algún instrumento de inversión. Tiene 10,000 pesos invertidos. Tiene un terreno que compró y le costó 200,000. Tiene una casa propia que le costó 800,000. Tiene un edificio aparte que le costó 1,000,000 y tiene dos automóviles y que en general en total valen 120,000, una camioneta por 65,000 y es todo lo que tiene. Todos sus activos aquí están. Si hacemos la suma de todo lo que tiene, este señor entre dinero y bienes tiene 2,220,000. Así que de estos recursos que él tiene, de ese patrimonio, una parte los va a destinar para un negocio. Dice, a ver, vamos a ver. Entonces, decide establecer una empresa dedicada a la compra de artículos deportivos, denominada Deportes Chema, para lo cual de su patrimonio individual destina a su negocio lo siguiente. De aquí, de todo esto que él tiene, dice, ve, una parte para poner mi negocio. Y entonces toma de dinero que tenía en caja y bancos, toma los 10,000, toma su edificio que tenía, que ese no lo ocupa para vivir, le puede servir muy bien para su negocio, que vale 1,000,000. No, tiene dos automóviles y una camioneta. De ese nada más toma un automóvil para su negocio, que vale 60,000. La camioneta, la única que tiene, la toma para su negocio. Y en total, el patrimonio para su negocio ascendió a 1,135,000. Total de su patrimonio, 2,200,000. Patrimonio separado para su negocio, 1,135,000. La persona sigue siendo la misma, pero su patrimonio sí se dividió del patrimonio individual o personal del patrimonio de negocio.
El patrimonio de negocio es el que sí se debe de aplicar el sistema contable. De su patrimonio individual, no, nadie se lo exige, pero del negocio, sí. Entonces, podría con esta inversión que ya destinó para su negocio, podría realizar su balance general inicial. Y aquí lo tendríamos. Se llamaría Deportes Chema su empresa, el balance general el 31 de diciembre del año X. Y aquí ya con todos estos datos vemos que de activos tendría caja y bancos, 10,000. Inmuebles, mobiliario y equipo, tendrían edificios 1,000,000, en automóvil 60,000, en camioneta 65,000. Total de activos 1,135,000. Y eso equivale a su patrimonio, que véanlo, esto sería la cuenta de capital contable, en este caso sería capital contribuido, 1,135,000. Ese capital contribuido o capital social, como la cuenta contable que ocupamos es capital social, se integró porque 10,000 de esos 1,135,000 se fue dinero a bancos y caja. 1,000,000 a edificios, 60,000 a automóvil, camioneta 65,000, y pues ya está. Vean que la suma de los activos no tiene pasivos. Está iniciando el negocio, no tiene ninguna deuda, solamente tiene capital, capital contable, y por lo tanto la suma del activo es igual a la suma del capital más el pasivo, que en este caso no tiene pasivo, y por lo tanto vean que está balanceado. Así es como el ente económico se puede dar en personas físicas, aunque no se cumple el mismo requisito que una persona moral, que sea distinto el patrimonio de la empresa a la de los socios, pues ya vimos cómo una persona física sí se puede separar. Negocio en marcha, otro postulado. Ya son las 10:50. Tú, Víctor, cualquier cosa me dices si ya quieres que cortemos por cuestiones de tiempo, es totalmente entendible. Me dices, voy a tratar de apurarme para pues acabar lo más pronto posible. Pero cualquier cuestión, estoy atento. No se preocupe. Perfecto, muy bien. Digo porque ya también es un poquito tarde y luego, pues sí, mañana el trabajo, pero seguimos. Negocio en marcha. Negocio en marcha, este postulado, no me voy a detener tanto en él, es muy básico. Nos dice que presume que la entidad, sea persona física, moral, lucrativa o no, lo que sea, la que esté obligada a llevar contabilidad, presume que tiene una vida constante, un negocio que está en marcha, presume una existencia permanente, que la empresa va a estar realizando actividades, que la empresa realiza operaciones, digo la empresa, debo decir la entidad, que la entidad está realizando actividades, compra, vende, etcétera, lo presume, dice que presume su existencia permanente a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, el negocio, cualquier tipo de entidad, se presume que sigue operando, que tiene una existencia permanente, a menos que el negocio diga, oye, ¿qué crees? Que no, ya no voy a poder seguir. Fíjate que ya no puedo obtener dinero, ya no estoy generando ventas, no estoy generando utilidades, fíjate que ya nadie me quiere prestar dinero, ya los proveedores no me dan crédito, los bancos tampoco me prestan, ya no puedo continuar, mi empresa va a entrar en liquidación. Por lo tanto, ahí se tiene que demostrar. Para que se demuestre, pues tiene que precisamente en su contabilidad reflejar todos esos problemas que está teniendo financieros, que no puede obtener ingresos, utilidades, que no te está accediendo al crédito o algún financiamiento de algún otro tipo, y por lo tanto entonces ya su negocio no estaría en marcha y entraría en un proceso de liquidación. Mientras no demuestre eso, a pesar de que le está yendo mal, tiene que demostrarlo. ¿Con qué? Con sus registros contables, por supuesto. Si no lo hace, entonces presume que su negocio existe de manera permanente. Así para todos los entes económicos. Otro postulado es el devengo contable. Esta es la base del registro contable. Nos dice que las transacciones o los eventos económicos deben registrarse en el momento en que ocurren, independientemente de cuándo se realizan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imaginen que nosotros pues tenemos diferentes transacciones, compras, ventas, etcétera. Unas son a contado, pero la gran mayoría son a crédito. La gran mayoría de nuestras transacciones son a crédito porque el cliente quiere que le vendamos a crédito. Es atractivo para el cliente. Es un incentivo para que nos compre. Si le vendemos a contado, igual y si nos compra, pero no tiene tanto dinero, tanto efectivo, igual y nos compra poquito. O productos de baja calidad, que no cuestan mucho. En cambio, si le doy crédito, es muy probable que el comprador se anime y diga, bueno, pues sí, pues me llevo la tele, me llevo una compu, me llevo un celular y ya lo endrogamos. Para nosotros mejor, porque pues ese es nuestro fin, obtener mucho lucro, aunque pues bueno, estemos endeudando demasiado al cliente probablemente. Total, que en general las operaciones son a crédito, tanto las compras como las ventas.
Y cuando realizamos la transacción, por ejemplo, una venta, vendemos una televisión a un cliente. Imagina que somos Coppel y vendemos teles, computadoras, celulares. Vendemos la tele al cliente en ese momento y una venta a crédito. 20,000 pesos la televisión, se la lleva, ya se la entregué. La venta ya se concretó, ya se hizo, no se ha pagado porque fue a crédito. Pero independientemente de ese pago, la venta ya se realizó, ya ocurrió. Y yo tengo que registrar esa venta, cargaría clientes, esa cuenta de clientes es una cuenta de activo circulante en donde es un derecho para mí como empresa. Ahí tengo registrado al cliente que le vendí y que me debe ese dinero. Y abono a ventas en el estado de resultados. Ya mandé eso como una venta. Con el IVA correspondiente, ahorita omito el IVA. Lo mando a estado de resultados como ventas. Ya reconocí la venta, aunque no me la ha pagado. De hecho, tan jurídicamente ya la venta se hizo que este comprador, ya la tele que tiene, si él quiere la puede rentar, si él quiere la puede vender, si él quiere la puede regalar, es dueño ya de esa tele. La transacción que todavía queda viva y que sí está obligado es la del pago. Por lo tanto, cuando ya realizamos la operación, ya ocurrió, se devenga. Y cuando se paga, en este caso que nosotros cobráramos a ese cliente, que el cliente nos pagara, es en un segundo momento. Ya se realizó la transacción. Le llamamos a ese momento de pago o de cobro, en este caso de cobro por esa venta, le llamamos que se realiza. Entonces, así es como ocurren o se deben de registrar en general las transacciones contables. Y si es una compra, sería igual, una compra a crédito. Si yo voy con un proveedor y le pido crédito y el proveedor me lo concede, me vende camisas a crédito, me las entrega, se van a mi inventario y no se las pago. Me dice, págame 90 días. Doy de crédito 90 días, ya está. Me entrega las mercancías, las camisas, las mando a mi almacén y las empiezo a vender. De inmediato las pongo a la venta. Y pues me urge venderlas rápido para poderle pagar a mi proveedor. Entonces, pues las pongo a la venta. Vean que no las he pagado y ya las estoy vendiendo. Porque soy propietario ya. Ya esa compra jurídicamente está hecha. Ya soy el dueño legítimo de esas camisas, aunque no las haya pagado. Tengo una deuda con ese proveedor y esa sí tengo obligación, por supuesto. Él me la puede exigir jurídicamente y claro que está en su derecho, pero la compra ya está hecha. Yo las vendo y etcétera. Entonces, en ese momento, cuando ya me entregan las camisas, ya se devengó la operación y ya ocurrió. Por lo tanto, se tiene que registrar en el sistema contable. Es una compra a crédito, cargamos a inventarios, abonamos a proveedores por la deuda. Y cuando yo las vendo, entonces mando al costo. Saco de mi inventario esa mercancía que ya entrega al cliente y cargo a costo de ventas. Ahorita vemos esa parte del costo de ventas, ya me estoy adelantando de hecho. Pero ahí está, dos momentos. Cuando se vendió, me entregó las camisas, se devenga, registro, y cuando pago, ya tengo el dinero, voy con el proveedor, le digo, oye, yo te debía tanto, te pago. Le pago, ahí se realiza. Son, en general, los momentos del devengado contable. Así es como se realiza. Y bueno, aquí hay un cuadrito, por ejemplo, de algunos ejemplos. Si es acotado, pues se registra cuando ocurre. No hay un momento de realización, solamente hay el momento de ocurrencia y no de realización. En las operaciones a crédito, tanto como compras o ventas, hay dos momentos, cuando ocurre y cuando se cobra o cuando se paga, dependiendo del tipo de operación que estemos realizando. Si es compra o venta, bueno, aquí en cuadrito no me detengo tanto en ello. Vamos al siguiente postulado, periodo contable. Las operaciones, también ya lo comentaba en la sesión, deben de registrarse dentro de un periodo contable. ¿Y qué es el periodo contable? Bueno, esas transacciones decimos que deben de identificarse con un periodo convencional. Normalmente en México y en casi todas partes del mundo, el periodo contable aceptable es de un año. Ese es el periodo oficial, tanto para efectos contables como para efectos fiscales. En cuanto a lo fiscal, le llamamos ejercicio fiscal. En la contabilidad le llamamos periodo contable. Y es de un año, en general es de un año. Hay casos de excepción. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber si en mi estado de resultados, si tuve utilidad o pérdida, no puedo saber si la tuve o no, sino hasta que acabe el año. No puedo saberlo en enero o en agosto o en octubre o en mayo, no puedo. Tengo que esperarme a que acabe el año para saber si realmente esa empresa ganó o perdió, porque ese es el periodo oficial de un año. Sin embargo, pues eso, si yo esperara a que acabara el año, pues mi empresa simplemente no podría trabajar, no podría funcionar. Necesito la información de manera con periodos más cortos.
Necesito, por ejemplo, cuánto tengo en bancos para saber si le puedo pagar a mis proveedores, cuánto tengo, cuánto debo al SAT en cada mes, porque cada mes tengo que pagar impuestos de IVA, de ISR, de nómina, pago nómina quincenal. Tengo que llevar mis controles de cuánto dinero tengo, cuánto debo de pagar. No puedo esperarme que acabe el año. Eso es obvio. Por lo tanto, nuestras normas contables, incluso las fiscales también, que no es nuestro tema, pero también igual nos dicen, mira, yo sé que no puedes esperarte al año. Tienes que pagar impuestos, nómina, etcétera, proveedores, pagar luz, etcétera. Necesitas tu información. Por lo tanto, te acepto que haya periodos o cortes, le llaman cortes convencionales, que en México normalmente son mensuales. Pero es decir, hay países, por ejemplo, en Europa, que sus periodos convencionales o sus cortes convencionales son trimestrales. Esos me parecen mucho mejores. Pero bueno, en México son mensuales, que pueden ser semanal. Hay empresas que dicen, mira, aparte yo tengo cortes semanales, quincenales, otros dicen trimestrales, otros mensuales. Digamos que lo oficial son mensuales, que nos sirven para el pago de impuestos y demás situaciones. Entonces, así está. Periodo oficial, un año. Cortes convencionales en México son de manera mensual. Y el periodo contable, básicamente, ¿por qué se da de un año? Porque esto no es casualidad, sino ha habido ciertos estudios en donde dice que el ciclo normal de operaciones de las empresas es, en términos generales, equivalente al periodo contable. En general es de un año. Esto no es una regla para todas las empresas, porque hay empresas, aquí vemos el ciclo financiero de una empresa, bueno, que se representa de una entidad, hay diferentes tipos de entidades, por ejemplo, las del campo, o las comercializadoras, las empresas comercializadoras, o las empresas industriales, no es igual. ¿Y qué es el ciclo financiero? Bueno, primero, para que haya una venta, tiene que la empresa producir. Por ejemplo, imaginen que esta es una fábrica y tiene un proceso de producción. Para poder empezar a producir, necesita comprar con sus proveedores materia prima. Va con sus proveedores y les dice, oye, véndeme materia prima, que pegamento, que tela, que clavos, que lo que necesite. Entonces el proveedor le vende a crédito. Le dice, ok, te lo vendo, te doy 90 días para que me pagues. Le digo, ok, entonces la empresa tiene que apurarse porque tiene que acabar su proceso de producción. Ya tiene la materia prima, ya se la entregó el proveedor. La empresa no le ha pagado porque es a crédito. Y le suma la mano de obra. La empresa tiene sus obreros, sus trabajadores, con la materia prima, más la mano de obra, más las máquinas, más todo lo que tiene la empresa, empieza su proceso de fabricación de, no sé, de colchones, vamos a suponer. Y entonces eso le lleva un tiempo. Ya fabricó los colchones, los tiene en su almacén de artículos terminados, listos para la venta, y los empieza a exhibir en internet, hasta tiene en Amazon también su cuenta, los exhibe por todos lados y ya empieza a venderlos a crédito y genera cuentas por cobrar, cargo a clientes con abono a ventas. Todavía no ha cobrado. Hay que, vean cómo ha pasado tiempo, desde que compró con el proveedor, desde que pasó el proceso de producción, desde que empezó a exhibir las mercancías y vendió, han pasado varios días, 30, 60, 65 días tal vez, y luego ya que hizo todas las ventas a crédito, pues ahora otro tiempo más para que las cobre. ¿Por qué? Pues igual les dio 30 días de crédito a sus clientes, y entonces pasa otro tiempo y ahora sí se convierte en efectivo ese ciclo. Va con su proveedor y le paga. Dice, oye, ya tengo dinero, toma, te pago lo que te debo. Y concluye su ciclo. ¿De cuánto duró? Pues bueno, varía de empresa a empresa. Una fábrica puede tener un ciclo de tanto tiempo, una comercializadora de otra, un campesino que cultiva, no sé, chícharos, pues puede que se tarde en su ciclo, pues cierto tiempo. Así que es muy variable y pues se ha aceptado un ciclo de un año como un ciclo operativo pues aceptable. Aunque insisto, esto puede ser diferente de empresa a empresa, pero bueno, se ha tomado como estándar el año. Tiene que ver ese periodo contable entonces con ese ciclo financiero. Asociación de costos, costos y gastos con ingresos. Este es un postulado muy importante, muy, muy importante. Bueno, todos lo son, pero desde mi muy particular punto de vista, este es el que más importancia tiene. ¿Por qué? Porque no podemos considerar un ingreso que la empresa ha obtenido, que la entidad ha obtenido un ingreso, si antes no ha tenido un sacrificio económico. Si yo como entidad no he gastado o no he incurrido en algún costo de producción, no puedo obtener ingresos. Si la empresa de repente empieza a obtener ingresos y no ha desembolsado un solo peso, no ha comprado un foco, no ha pagado luz eléctrica, no ha pagado nómina, no ha pagado renta de nada, y de repente te están cayendo ingresos que 100,000, que 1,000,000, que 500,000,
Como diría el presidente actual, ¿quién pompó? ¿De dónde vinieron? ¿De algún lado? ¿Qué hiciste para obtener esos ingresos? Ok, a lo mejor en alguna ocasión te ganaste la lotería, puede ser, o alguna donación, que alguien de buena voluntad te donó cierto dinero o ciertos activos, puede ser, todo puede suceder, pero ya cuando es algo recurrente y sostenible, constante, consistente, ya hay algo muy raro ahí, algo muy, muy raro ahí. Entonces, no puede haber. Contablemente tenemos este postulado que dice, mira, no puede haber ingresos si no has incurrido en un sacrificio. O al revés, no puedes considerar gastos si no has, si no te ha, si no te, si no te ha, si no te ha, no te ha propiciado, perdón, no te ha propiciado un beneficio económico. Los ingresos hablamos de un beneficio económico. Por ejemplo, imaginen que yo como entidad quiero, me dedico a la compra-venta de colchones. No soy fábrica. Yo compro con los fabricantes y los revendo a mis clientes. Así que ese es mi negocio. No fabrico, pero compro y revendo. Y de repente, pues yo necesito hacer ciertos costos y gastos para obtener mis ingresos, para poder vender mis colchones. Por ejemplo, tengo que pagar nómina. Forzosamente tengo que pagarla, si no, ¿quién trabaja? ¿Quién produce? Pues la empresa se para. O también tengo que pagar renta del local, de la fábrica, bueno, no soy fábrica, de las oficinas administrativas, de las oficinas de venta, bueno, de las tiendas. Tengo que pagar, comprar computadoras, teléfonos celulares para mis vendedores, uniformes, para, en fin, esos son gastos indispensables. Si no los hago, simplemente no puedo obtener beneficios, nunca puedo vender y no puedo tener ninguna utilidad. Pero imaginen que empiezo a tener erogaciones que no tienen relación con mis ingresos, que no tienen que ver con mi giro. Empiezo a coquetear, soy el dueño de esa entidad, y empiezo a echarle el can a, pues, a ciertas chicas de ahí del trabajo, empiezo a cortejarlas, les compro regalos y los pago con dinero de la empresa y los facturo a nombre de la empresa, les doy un carro a otra le compro un anillo de diamantes, imaginen que así soy, no es mi caso, pero imaginen, estoy de acosador con varias, no con una, sino con varias, le ando tirando a varias y así estoy. Entonces, habrá algunas que me hagan caso, habrá algunas que no, que me acusen por acoso laboral, acoso sexual, pero de momento, pues como soy el dueño, ¿qué me puede pasar? Al rato hasta me voy de gobernador de Acapulco. Perdón, no me quiero meter con política. Perdón, no me quiero meter en serio. Ok, entonces, regresando, centrándome nuevamente, esos costos y gastos, he tenido erogaciones, he realizado erogaciones, pero no tienen que ver con mis ingresos. Por lo tanto, no son válidos. Contablemente hablando, no los puedo considerar ni como costo ni como gasto esas erogaciones porque no están contribuyendo en la obtención de mis ingresos. E igual, como les decía, si estoy obteniendo ingresos y no hubo ningún costo ni gasto anterior a ellos, entonces, ¿de dónde vinieron? Tampoco puedo considerarlos como tal. Algo raro hay ahí. Este postulado es así. En la contabilidad tenemos estos principios. Ahorita vamos a ver el de dualidad económica, en donde si hay un ingreso, debe de provenir de un costo o un gasto. No hay otra explicación, no hay ninguna otra vía. Habrá casos excepcionales, sí, hay siempre excepciones a la regla, pero la regla es esa. O lo mismo, como ya decía, no puede haber un costo-gasto que se considere como tal si no me ha proporcionado ingresos futuros, si no ha contribuido para que obtenga ingresos. Básicamente, ese es este postulado muy, muy importante. Aquí vemos que los ingresos están relacionados con nuestros costos y gastos, porque al final, al tomar los ingresos y restar esos costos y gastos, me generarían una utilidad, un beneficio futuro. Ese beneficio puede ser inmediato. Por ejemplo, si yo me hace falta, me urge comprar papelería, porque pues por mi negocio yo me dedico a utilizo muchos lápices y cuadernos por naturaleza de mi negocio. Y ya se me acabaron. De repente se me acabaron y oye, que ya no podemos operar porque ya no tenemos cuadernos. Ah, pues tomo dinero de bancos y de inmediato voy a Office Depot y compro 100 cuadernos y me los traigo de urgencia. Bueno, era necesario y el beneficio fue inmediato, fue un gasto que de inmediato me trajo beneficios. Pude seguir realizando mi actividad y eso me genera utilidades. Hay otros que no me van a generar beneficios tan inmediatos, pero que con el tiempo sí. Por ejemplo, cuando compro un activo fijo, cuando compro una nueva maquinaria que me va a durar 20 años, una maquinaria ultramoderna, me la traje de Alemania, última tecnología, tiene inteligencia artificial, casi nadie la tiene, me representa una ventaja competitiva enorme. Entonces, esa máquina me va a generar beneficios por 20 años. Si me costó 100 millones de pesos, esos 100 millones que yo pagué, imaginen que ya la pagué hasta contado. Entonces, no los puedo mandar como un gasto
porque no me ha generado de inmediato ese beneficio de 100 millones. Esos 100 millones yo los voy a recuperar paulatinamente. La máquina tengo estimado que me va a durar 20 años. Por lo tanto, esos 100 millones que yo me gasté, los dividí entre 20 años y el resultado sería el beneficio anual. Y esa es la depreciación, precisamente. Eso yo lo voy a mandar a gastos, lo voy a considerar como un gasto cuando yo haya utilizado esa maquinaria durante el año, se haya depreciado por esa utilización durante el año, y ese importe es el equivalente al beneficio que me dejó en ese año. En ese momento lo mando como un gasto y ya estoy reconociendo que me está generando un beneficio en esa misma proporción. Y así lo va a hacer año con año, hasta que acaben los 20 años y haya yo recuperado mi inversión. Básicamente, vean la relación entre costos e ingresos. Algunos decían nos van a generar beneficios inmediatos, otros no tanto. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, dice una empresa que compra 10 unidades de mercancía en 10,000 pesos cada una a crédito. Bueno, nos dice cómo se va reflejando en las ventas y cómo se refleja el costo. Nosotros cuando hacemos una venta, el costo lo vamos a registrar solamente cuando lo vendimos. Cuando compro con mi proveedor, yo voy con mi proveedor y le compro colchones para después yo revenderlos. No puedo, si fue una compra a crédito o haya sido a crédito a contado, yo no puedo mandarlo a gasto en ese momento. ¿Cuándo lo mando a gasto? Cuando genero la venta. Solamente cuando genero la venta, entonces sí. Por ejemplo, hago una venta a crédito, cargo a clientes, omito el IVA, cargo a clientes abono a ventas y en un segundo asiento cargo a costo de ventas y abono a inventario. Abono a inventario porque esa mercancía ya la vendí, la saco de mi almacén y la entrego al cliente. Y en ese momento cargué al costo porque reconocí el ingreso. Aboné a ventas y de inmediato cargué a costo. Vean la relación entre ingresos y costos. Se tienen que dar en ese momento. Si no hay ingreso, no hay costo. Y al revés. Tienen esa relación directa que ya comentamos. Valuación. Otro postulado importante. Nos dice que los efectos financieros derivados de las transacciones, de las compras, de las ventas, deben de registrarse en un sistema contable en términos monetarios, en términos de la moneda mexicana, del peso, y debe de ser el registro al valor económico que sea más objetivo. Bueno, como unidad monetaria, ahorita explicamos un poco eso, pues sabemos que es el común denominador de la actividad económica, de la moneda en el país que se esté llevando a cabo, para la cuantificación de los efectos derivados de las operaciones de la entidad. Las cifras cuantificadas en términos monetarios permiten comunicar información sobre las actividades económicas que desarrolla una entidad y por ende sirven para la toma de decisión por parte de los usuarios. Bueno, ya sé que voy a utilizar la moneda, que así la voy a registrar, pero ¿cuál es el valor económico más objetivo? Ok, veamos, nos dice, en un reconocimiento inicial, hay reconocimientos iniciales en nuestro registro contable cuando estamos realizando por primera vez esa transacción y en ocasiones tenemos que modificar ese registro inicial con un reconocimiento posterior. Por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar, de las ventas a crédito, aquí de hecho está ese ejemplo, pero se los explico. Y nuevamente, yo realizo durante el mes, durante ese periodo convencional, ese corte convencional, recuerden que el periodo contable es anual, pero hago cortes mensuales. Así que en ese periodo convencional de un mes, yo realizo varias ventas durante el mes a crédito, muchas, 100, 200, 500, 1000, 1,000,000 de ventas, las que sean. Realizo muchísimas y bueno, pues voy acumulándolas en la cuenta de clientes. Ahí voy sumándolas, les voy sume y sume y sume conforme voy teniendo más ventas. Por lo tanto, llega al fin de mes y yo tengo de saldo en la cuenta de clientes de 1,000,000 de pesos. Y el lector de la información financiera, el usuario, cuando vea que tenemos ese dinero en la cuenta de clientes, todavía no lo tenemos físicamente porque falta cobrarlo. Diría, podría empezar a planear. Imagínense el administrador de la empresa. Dice, mira, tenemos 1,000,000 de pesos en clientes y los vamos a cobrar en 30 días, porque es la política de crédito. Así que dice, bueno, con ese dinero voy a comprar un activo fijo, computadoras, voy a pagar deudas que tenemos con bancos, nos están matando los intereses con esa deuda bancaria, voy a pagar impuestos con el SAT, voy a pagar la nómina. Ya empezó a planear el administrador, pero la verdad es que no era su valor idóneo ese 1,000,000 de pesos. En los documentos así está. Las facturas, si tú las sumas, te dan el 1,000,000 de pesos, no hay error en ello. El problema es que no es el valor más idóneo, el más objetivo. ¿Por qué?
Aun cuando los documentos comprobatorios sí comprueban ese valor, no es el más objetivo, porque por la experiencia que tenemos, muchos de los, o bueno, varios de los clientes que vemos a crédito, algunos de ellos no nos pagan. No falta el cliente moroso, que no te quiere pagar, o que se te esconde, o que se te escapa, o que te defraudó de plano, o que se te murió, a lo mejor ya es una persona física que murió y pues ya a quién le cobras. Entonces, la empresa, de acuerdo a las normas contables, debe tener una estimación para esas cuentas incobrables, para que entregue la información más razonablemente verídica a los usuarios y ellos con esa información puedan tomar decisiones más adecuadas, más acertadas. El caso del administrador. Si yo le digo, mira, sí voy a cobrar el millón, le estoy mintiendo, porque en la vida real no es así. En la vida real va a haber un porcentaje que no voy a cobrar y hay un método contable para poder determinar ese porcentaje. Tampoco es exacto, es una aproximación, es una estimación. Sin embargo, si lo aplicamos, nos va a dar un saldo más realista y la decisión que se tome va a ser más apegada precisamente a la realidad, más objetiva y nos va a ser de gran utilidad. Que si no lo hacemos, entonces ese valor registrado es incorrecto. Este como valor de registro inicial está bien, pero cuando cerramos el mes, antes de entregar la información a los usuarios, tenemos que calcular esa estimación de lo que no vamos a cobrar, restársela a esta cantidad original y entonces sí, decirle, mira, ya después de la estimación de créditos incobrables, lo que podríamos cobrar en clientes no sería 1,000,000, serían 600,000. Esa es la realidad. Eso es lo más probable que cobremos, no el millón. Así que bueno, pues se oye muy feo, ¿no? De 1,000,000 a 600,000, se oye demasiado, se ve demasiado la distancia entre las dos cifras, pero depende el giro de la empresa. Hay empresas que sí tienen muchos créditos, muchos cobros que no pueden realizar, dependiendo. La mayoría no, la mayoría sí cobra el 90 y tantos por ciento de sus créditos, pero hay algunas que por su giro, por ejemplo, los bancos, dan muchos créditos a clientes, muchos, y casi sin requisitos te lo dan, y hay mucha cartera vencida en los bancos. Ellos saben que tienen un alto costo, por eso los intereses son tan altos en nuestra banca mexicana. No es tanto el capricho de los bancos, sino que en México el riesgo de los clientes morosos o las cuentas incobrables es muy alto, comparado con otros países como en Europa, por ejemplo, que allí las tasas de interés son más bajas. ¿Por qué? Porque sí cobran los créditos. La gente allá, la mayoría sí paga. En México, como no tiene tantos recursos, la gente pues deja de pagar muchos créditos bancarios y eso es una pérdida para el banco. Para compensar esa pérdida, cobra intereses altísimos. Y bueno, es un círculo vicioso. Además de que el Estado de Derecho también en México pues es una vacilada. Y cuando quiere demandar a un cliente para poder exigir el cobro, pues ya saben la burocracia y bueno, pues es una pérdida de tiempo para el banco. Y no, le sale más caro estar en esos litigios que mejor dice, no, mira, mejor se los cobro a los clientes que sí cumplen, aumentando el interés. Qué malo, ¿verdad? Muy malo para los, aquí acaba pagando el que cumple y el que no cumple pues se sale con la suya. No hay un Estado de Derecho adecuado, etcétera. En fin, bueno, eso es otro asunto. Entonces, pues vean, ahí está. ¿Se puede dar? Sí se puede dar. Así que el valor razonable serían 600,000. Un registro inicial, ya decíamos, un registro inicial, un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior para que quedara la evaluación en un término más objetivo posible y le sea de utilidad al usuario. Si no, no sirve o sirve para poco esa información contable. Dualidad económica. Este es otro postulado muy importante que se parece un poco al de ingresos con costos y gastos. En la dualidad económica, hagan de cuenta que si otra vez me voy a asimilarlo, por ejemplo, a cuestiones de la física o de la religión nuevamente, pues nos dice, por ejemplo, en la tercera ley de Newton, encontramos que nos dice que a toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Eso es lo que nos dice, algo así, palabras más ya no me acuerdo muy bien, la verdad. O, no sé, en la religión, en el cristianismo, que si obras mal, pues mal te va, o que el karma, en fin. Si yo hago algo, tiene un efecto, por otro lado, un efecto contrario. Y es así. Contablemente, por lo menos contablemente sí puedo afirmar que es así, porque lo he visto durante muchos años en mi experiencia laboral. Estoy segurísimo de que ocurre. Bueno, para efectos de karma o de religión, no puedo asegurar que así sea. Algunos lo atribuyen a un castigo divino, a otros a no sé qué, pero finalmente yo creo que sí. Si uno obra mal, te va a ir mal. Si cosechas manzanas, no puedes esperar, si sembras manzanas, no puedes esperar papayas. Te van a dar manzanas, porque eso es lo que cosechaste, eso es lo que sembraste, perdón.
así de sencillo, es una regla muy simple, una regla física, yo diría. Y en la contabilidad sucede igual. Si hay un cargo, debe de haber un abono. No puede haber cargos sin abonos, o no puede haber abonos sin cargos. Entonces, este postulado es básicamente lo que nos dice. Nos dice que la estructura financiera de una entidad está constituida por recursos. Si nos imaginamos el balance general, que ahorita pues aquí no se los puedo mostrar, pero en el balance general del lado izquierdo tenemos a los activos, activos circulantes y no circulantes. Y del lado derecho tenemos a los pasivos y abajito de los pasivos tenemos al capital contable. Ese lado derecho del balance general, pasivos en la parte superior y capital contable en la parte inferior, son las fuentes de financiamiento. Es como hemos obtenido nuestros activos. Por ejemplo, de hecho aquí tengo un ejemplo, déjenme ver, aquí está. Imaginen este balance general. Del lado izquierdo tenemos a nuestros recursos, que los conocemos como activos. Por ejemplo, tenemos a caja, 100,000 pesos en caja, inventarios, que también lo conocemos como mercancías o almacén, tenemos 200,000. Total de activos, 300,000. Y del lado derecho está la forma en que adquirimos nuestros activos. ¿Cuál fue la fuente? ¿De dónde provinieron? Por ejemplo, vean que los marqué con colores. El dinero de caja provino de una aportación de un nuevo socio. Un nuevo socio entra a la empresa, se abona a capital social, hay un abono, y como hay un abono debe de haber un cargo. Recuerden, dualidad económica, no puede haber abono sin cargo ni cargo sin abono. Así que cuando yo abono a capital social por la entrada de un nuevo accionista, está aumentando mi capital contable. Hay un signo de más. Y por otro lado, tengo que cargar a caja, en este caso, como fue una aportación en efectivo, se pudo ir a bancos, pero también, bueno, se pudo ir a caja. Lo mandamos a caja chica. Entra el dinero a caja chica, por lo tanto hay un cargo a caja chica, hay un aumento del activo. Aumentó el capital y al mismo tiempo aumentó el activo. Esto, aquí pudimos ver la fuente. La fuente fue capital contable, en específico capital social, y el recurso que aumentó fue el activo, en específico caja chica. Otro ejemplo lo vemos aquí. En el renglón marcado en azul, tenemos que el inventario también aumentó. Hubo un cargo por 200,000. Pero ¿de dónde provino esa mercancía, ese inventario? Bueno, si aquí hubo un cargo, tuvo que haber un abono. Pues fue por un proveedor. Fuimos con un proveedor, le pedimos crédito, le quedamos a deber, por lo tanto generamos un pasivo. Abonamos a proveedores 200,000, aumenta el pasivo, y al mismo tiempo aumenta nuestros recursos, en específico el activo circulante en mercancías. Cargamos y abonamos a pasivo. Esa dualidad económica. Y finalmente, pues si nos queda alguna duda, podemos comprobar la dualidad precisamente con el balance. Vean que el total de activos siempre va a ser igual o siempre debe de ser igual a la suma del pasivo más el capital contable. 300,000 igual a 300,000. Queda balanceado. Por eso se llama balance general, porque finalmente queda balanceado. Y esto precisamente, vean que el balance se da entre la fuente de los recursos, de dónde provino los activos, si fue de pasivo o fue de capital contable, y cuáles son los recursos que se incrementaron. Claro, no siempre se incrementan, a veces en este caso se incrementaron, pero habrá otros casos en que se disminuyan. Yo tomé dinero de la caja para pagar a proveedores. Sería un caso contrario. Aquí habría una disminución en activo, habría un abono a caja y habría un cargo a proveedores. Aquí sería un menos, disminuiría el activo y por el otro lado también disminuiría el pasivo. Así vemos cómo se va equilibrando ese registro contable que nosotros hacemos por las transacciones económicas de la entidad. Siempre tiene que haber esa dualidad. Finalmente, la consistencia. Este último postulado nos dice que debemos de ser constantes con los métodos contables que ocupemos. Dependiendo el tipo de registro del que estemos hablando, por ejemplo, la estimación de cuentas incobrables. Esa que decía que clientes no vamos a cobrar todo, que en la práctica, en la vida real, no se cobra todo. Digo, lo ideal es que sí, cobráramos todas las ventas a crédito, pero la verdad es que a veces no va a faltar al cliente que no quiera pagar o que se tarde varios meses en pagar. Total, la contabilidad sabe que eso pasa y dice, no te preocupes, mira, tienes estos métodos para estimar esas cuentas incobrables. Escoge el que mejor te convenga, el que refleje mejor tu realidad económica. Así que yo de 2 o 3 métodos digo, mira, este para mí que es el mejor. Voy a ocupar este.
Hay métodos para depreciar nuestros activos fijos, el método línea recta, el método de unidades producidas y otros. Yo digo, el de línea recta me gusta más, es el que más se ajusta a mi realidad económica y lo escojo. Y así puedo escoger varios métodos contables que existen para amortizaciones, para depreciaciones, para estimaciones, y debo de ser consistente en ese método. Claro que tengo que ser muy cuidadoso en la elección del método. Lo importante es que no esté cambiando. Porque si hoy utilicé el de método línea recta, por ejemplo, para depreciación, y después quiero cambiarlo al método de unidades producidas, pues no es correcto. O si, no sé, para depreciación, para estimaciones, para lo que sea, estoy cambie y cambie, eso va a afectar la consistencia de mi información y va a confundir al usuario. Ya no es comparable. Ya no puedo tener información financiera comparable, porque la del mes anterior la hice con un método, la de este mes la hice con otro método, y por lo tanto, pues ya no es igual, me dan cantidades distintas. Por lo tanto, yo no puedo comparar inventarios del mes anterior con inventarios de este mes para poder saber si nuestro inventario se incrementó o si disminuyó. Ya estaría transgiversado. Ya no reflejaría la realidad económica de mi empresa, porque soy de los que cambio a cada rato de métodos. Eso no quiere decir que no cambie yo de método. Pude haberme equivocado. Pude haberme equivocado cuando elegí un método, pude haber dicho, no, fíjate que ya después en la práctica me voy dando cuenta que no era el método más idóneo por la naturaleza de las operaciones que yo realizo. Si soy un restaurante o si soy una fábrica, pues depende de eso también el método que elija. Entonces me doy cuenta que tuve que haber elegido otro método que reflejara mejor los efectos económicos. ¿Lo puedo cambiar? La respuesta es sí, sí lo puedo cambiar, pero no puedo estar cambiando a cada rato. Eso sí, no, eso sí está prohibido, porque tampoco me puedo estar equivocando todo el tiempo y a cada ratito. Eso afecta al usuario, porque les decía, ya la información deja de ser comparable, porque un método comparado con otro nos da cifras distintas, y esas cifras distintas pues confunden al usuario, le pueden dar información, aunque no sea intencional, le pueden dar información que lo lleve a tomar decisiones equivocadas, erróneas. Por ejemplo, otra vez, si quieren, el ejemplo que les decía de los 200 pesos del dinero que tiene el presidente, que se presume, para mí, muchos como yo, o peor que yo, muchos de ellos, de hecho, pues piensan mal. Y eso te induce. No es que tú seas apolítico, que tengas algo en contra, que quieres que regrese el PRI, o que lo odias, o que no. Nada que ver con eso. Simplemente te parece una incongruencia, una locura, una burla, una cosa grotesca, la ignorancia ahí. Bueno, esa es mi interpretación. Estoy consciente que puedo estar equivocado. Estoy consciente que puedo estar interpretando mal esa información, pero es porque así no las ha dado. Con esa intención lo ha hecho, para formar esa polémica, para burlarse. Esa es mi interpretación, insisto, pero vean por qué la importancia de utilizar contablemente hablando, regresando a lo contable, la importancia de utilizar un juicio profesional, un crédito totalmente objetivo, nunca subjetivo, nunca polemizar, porque eso lleva a la confusión, al desastre, al error, y bueno, puede ser hasta que quiebre una empresa. Así que bueno, aquí está lo que les comentaba básicamente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se evalúan los inventarios. Si habíamos elegido, por ejemplo, el método de costo promedio y después nos damos cuenta que es que era mejor el WEPS, el últimas entradas, primeras salidas, que ya no se permiten en nuestras normas contables, por cierto, ya está prohibido el WEPS, pero el PEPS, por ejemplo, el PEPS sí se permite, primeras entradas, primeras salidas. Yo había tomado el de costo promedio, pero me di cuenta que era mejor el PEPS. ¿Y puedo cambiarlo? Sí. Siempre que no esté cambie y cambie, puedo utilizar un método u otro. Así que bueno, pues eso es a lo que se refiere el postulado de consistencia. Y ya serían todos los postulados que estaríamos manejando. Recuerden que para gobierno son 11, pero como nos basamos en el recurso digital de la tarea, de las instrucciones, pues nosotros vimos nada más hasta los que se le aplican para entidad privada, que son 9. ¿Dudas, Víctor? ¿Algún comentario antes de concluir la sesión? No, ninguna. Un poco largo, pero todo. Sí, una disculpa. Y traté de Pero irme un todo poco bien. rápido, pero bueno, incluso ya los últimos temas ya vimos que me fui directo a la explicación y ya no lo vimos con tanto detenimiento. Pero bueno, si tuviste, copiaste el link de esta presentación, por si te Sí, quieres ya de basar. hecho ya la estaba checando así. Ah, De hecho así perfecto. lo Bueno, hice con la sesión pasada, porque como usted dice, sí viene resumido.
para lo de los trabajos y todo eso, Ya nos entonces, ayuda un poco más. exactamente. Bueno, Víctor, pues entonces, si no hay dudas, ya es muy tarde, ya no me quiero tomar más tiempo. Muchas gracias, una disculpa por el tiempo. Yo quería hacerla de una hora y media, pero pues bueno, no me da oportunidad. Gracias, nos vemos en la próxima sesión. Estamos ahí en la plataforma en comunicación, por supuesto. Y cualquier duda, estoy a tus órdenes. Que No, tengas no se excelente preocupe, noche. maestro. Buenas noches. Hasta luego.